David tomó la opción adecuada, dejó el desánimo y se fortaleció en Dios. Y eso fue lo que lo llevó a la victoria. ¿Qué habría pasado con David y sus hombres si se hubieran dejado llevar por la angustia, la amargura y el desánimo? Es una de las armas diabólicas más poderosas. El desánimo, la desilusión, la decepción, la depresión. El enemigo cuando consigue meternos en esa espiral, en ese torbellino de depresión, de desilusión, de desánimo, tiene gran parte de su batalla ganada contra nosotros. ¿Qué habría pasado si David y sus hombres se hubieran dejado meter y llevar en medio de la angustia, la amargura, el desánimo? Yo pienso que sencillamente se habría terminado todo se habría echado a perder. Lo que Dios había dicho que David sería, no se hubiera cumplido. Podríamos haber acusado a Samuel de falso profeta. Podríamos haber dicho, no, es que Samuel era un falso profeta. Samuel era un profeta carnal. Samuel se equivocó. Su sintonía con Dios ese día no estaba bien. Ese día yo creo que él tenía interferencias. Había comido mucho en el sacrificio de la tarde o a usted a saber qué. Todo se habría echado a perder porque los hombres quizás lo hubieran matado. Sabéis que hablaban de apedrearlo y de matarlo. Y por eso David se angustió muchísimo. Porque dice, aquí termina mi vida. Y ellos se habrían quedado sin nada, sin sus mujeres y sin sus hijos. Ahora sí, como hemos seguido leyendo el relato bíblico en el 1 de Samuel capítulo 30, nos hemos dado cuenta de que David, junto con sus hombres, con su gente, no solamente los persiguió, sino que tal y como Dios le dijo, los alcanzó y libró a todos los cautivos. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero no solo esto, y esto es importante porque consiguió lo que él quería y lo que él pretendía, sino que también se acercó al propósito de Dios. Tomar esos pasos condujeron a David y a sus hombres al reino de Israel, al destino que Dios había trazado para su vida. Entonces su elección, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, su elección lo sacó de la angustia y del desánimo, lo guió hacia la victoria y lo acercó hacia su destino como rey de Israel. Su decisión lo sacó de una aldea donde el enemigo lo había puesto y su decisión más adelante le entregaría el reino de Israel. Ahora, yo terminé el domingo pasado preguntándote, ¿cuáles son las aldeas en que Dios, en que no es Dios, en que el enemigo, nuestra mentalidad, nos ha metido? ¿Cuáles son las aldeas en las que hemos sido confinados para que no se cumpla, para que no alcancemos el destino que Dios tiene para nosotros? Para que los sueños, las palabras, lo que Dios ha dicho de nuestras vidas no se cumpla. ¿Cuáles son esas aldeas donde el enemigo nos ha metido, reduciendo así todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? Yo veo algunas aldeas que son aldeas de mentalidades estrechas y conformistas. Yo veo aldeas de comodidad y de estabilidad. Incluso hay aldeas de autoprotección. Tanto me han dañado que yo ahora tengo una aldea en la que me autoprotejo. No permito que nada ni nadie entre a mi aldea. Aquí estoy seguro. Aquí me refugio. Aquí ya no me van a dañar. Ya no voy a abrir mi corazón a nadie, porque me han dañado tantas veces. Mira, sean las que sean esas aldeas, y tú puedes pensar y tú puedes preguntarle a Dios, ¿cuál es tu aldea? Sean las que sean, Dios tiene un reino preparado para todos aquellos que no están dispuestos a seguir limitándose a sus aldeas personales. Yo quiero escapar de mis aldeas. Yo me doy cuenta que muchas veces he estado reducido a una aldea, a una forma de pensar, una mentalidad que me ha reducido,
que me ha limitado para todo lo que Dios tiene preparado para mí. Y es en esta historia que nos tenemos que dar cuenta, tenemos que notar claramente que Dios usó lo que parecía o podía haber sido el fin más trágico de la vida de David para llevarlo a lo que él tenía preparado para él. Y tenemos que darnos cuenta de algo importantísimo, es que todo dependió de lo que David hizo en medio de esa situación. Es importantísimo que nos demos cuenta de que todo va a depender de mi actitud y de mi comportamiento, de lo que yo decida hacer en medio de la situación en que me encuentro. Todo va a depender de eso. Vamos a ver, no había duda, ninguna duda de que lo que Dios tenía preparado para David no había cambiado. Estuviera atravesando la situación que estuviera atravesando. Porque Dios no cambia. Dios le dijo a Samuel, ve y unge a un hombre conforme a mi corazón, que yo lo he escogido para que sea rey de Israel en puesto de Saúl. Y Dios seguía pensando lo mismo de David. Aunque David vivía en una aldea que le había cedido el enemigo. Y aunque David se había encontrado con esa aldea quemada, Dios seguía pensando lo mismo. Dios sigue pensando lo mismo acerca de ti, que el día que te llamó y que el día que te mandó concebir en el Espíritu. Dios sigue teniendo los mismos sueños, los mismos planes, los mismos pensamientos sobre tu vida y sobre mi vida. Gracias a Dios que Él no cambia, que Él es fiel y verdadero. Y todo dependió de lo que David hizo en medio de esa situación. Su futuro dependió de su actitud. Su futuro dependió de sus decisiones. Su futuro dependió de lo que él hizo, de sus acciones. David, en vez de aceptar su final, que podía haber aceptado su final, podía haber dicho, bueno, ya me he cansado. Dios me dijo que me iba a hacer rey de Israel, pero ya estoy cansado de tanto caminar por el desierto. Ya estoy cansado de que Saúl me haya querido matar un par de veces. Ya estoy cansado de que tenga que esconderme en una aldea filistea. Ya estoy cansado de que mis propios hombres me quieran matar. Ya estoy cansado de todo. Podía haber dicho como Job, Señor, quítame la vida. Hasta aquí he llegado. Puede decir, Señor, vale, termina conmigo. Si yo ya no soy capaz de hacer nada más. Sin embargo, David se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios y eso es lo que Dios usó para llevarlo hacia su destino de rey de Israel. Si David no se hubiera fortalecido en Dios, no hubiera cogido fortaleza en Dios, no habría llegado a alcanzar el destino que Dios tenía preparado para él. Y esto es vital y clave que lo tengamos en cuenta. Así que tú y yo necesitamos ¿qué? Fortalecernos en Dios. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Pues para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo, vestidos de toda la armadura de Dios, y lo describe toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si David no se hubiera fortalecido, no habría conseguido llegar a alcanzar el destino de Dios, el destino que Dios tenía preparado para él. Si tú y yo no nos fortalecemos, si nosotros no nos fortalecemos en Dios, no llegaremos a alcanzar el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Y sinceramente, yo quiero alcanzar el destino que Dios tiene preparado para mí. Yo quiero que tú alcances el destino que Dios tiene preparado para ti. Tú debes de querer, anhelar y desear alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Alcanzaremos nuestro destino cuando, a pesar de los momentos que estemos atravesando, a pesar de los peores momentos que estemos atravesando, nos fortalezcamos en Dios. Así que la clave para cualquiera de nosotros es fortalecernos en Dios. Fortalecernos en Dios. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en Dios? Os remito a la palabra del domingo pasado, donde yo expliqué algunos puntos para fortalecernos en Dios, donde tú puedes leer en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, cómo te puedes fortalecer en Dios.
y te digo una cosa. Tú te fortaleces en Dios cuando tú te alimentas de Dios. Si tú te alimentas del mundo y de la carne y del pecado, no te fortaleces en Dios. Tenemos una guerra, una pelea entre la carne y el espíritu. Así que andemos en el espíritu, andemos por el espíritu, vivamos por el espíritu y nos fortaleceremos en Dios. Es sencillo. Es sencillo, lo complicamos nosotros. Es muy sencillo, lo complicamos nosotros porque no nos gusta. Nos gusta más la carne, el mundo, el pecado, el diablo, lamentablemente, aunque seamos cristianos. Y llegamos a este punto donde David se fortalece en Dios y él consulta a Dios y Dios le dice, persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a todos aquellos que han sido hechos cautivos. Ahora, lo dejamos aquí, la verdad es que estuvo bien. Pero salir a perseguir al enemigo para lograr conseguir que nos devuelva lo que nos robó no es la victoria. Parece la victoria, porque dice, venga, salgo ya. Dios me ha hablado y voy a por todo. Pero no es la victoria. Luego hay un camino que andar, que recorrer. Hay un proceso. No es la victoria. Eso es el camino para conseguir la victoria. Así que la semana pasada yo lo titulé Venceremos. Hoy podríamos titular El camino a la victoria o Caminando para vencer. La victoria es un proceso en el que entramos al fortalecernos en Dios y mediante el que llegamos al destino y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora es importante que tengamos algo en cuenta, algo muy importante. Es que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el destino que Dios ha trazado para ti y para mí, siempre va a tener que ver con su reino, con sus cosas, con su iglesia, con su visión y con su misión. Y aquí hay que aclarar algo, y es que muchas veces pensamos que el destino que Dios tiene para mi vida es algo que tiene que ver exclusivamente con mis sueños particulares, con mis sueños de promoción y de éxito, o con mis sueños de victorias reivindicativas o personales únicamente. Mira, Dios te mete en algo mucho más grande que tú y que yo. Dios nos ha metido en algo mucho más grande que tú y que yo. Dios nos ha metido en su reino. Dios nos ha metido en su iglesia, en su cuerpo. Dios nos ha dado su visión y su misión. Y eso es mucho más grande que mi éxito personal, que mi promoción personal, que mi victoria personal, o que vencer a mis enemigos, a mi vecina que me está haciendo la vida imposible, o a mi jefe que me maltrata, que se está riendo de mí, que me ha hecho un contrato basura, o a quien sea que me ha pisado el callo y se está riendo de mí toda la vida porque me duele cada vez que ando. Es algo mucho más importante. Es algo mucho más que importante. El destino que Dios tiene y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas siempre va a tener que ver con su reino, siempre tiene que ver con su reino. Y repito, no se trata de sueños particulares ni de promociones o victorias reivindicativas o personales únicamente. Así que yo quiero compartir con vosotros 4 puntos principales sacado del texto del libro 1 Samuel capítulo 30, de los pasos por los que pasó este proceso, este camino hacia la victoria en la vida de David, ¿de acuerdo? Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 1 para centrarnos y vamos adelante con este camino, con este proceso. Cuando David y sus hombres, versículo 1, vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor.
pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí comienza, a partir de aquí comienza el camino hacia la victoria. Fortaleciéndose en Dios. Se fortaleció en Dios y al fortalecerse en Dios, ¿qué hizo? Primero, versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Este sería el primer paso de este proceso en la vida de David. Mira, lo primero siempre será buscar a Dios para hacer su voluntad. Lo primero siempre será pedir su consejo y aceptar su dirección. No buscar miles de consejeros, como dice la Biblia, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pues entonces cuando vamos a alguien que no nos dice lo que queremos escuchar, buscamos a otro y a otro y a otro, hasta que alguien por ahí suena la flauta y nos dice: claro que sí, pobrecito de ti, si es que nadie te entiende, si es que eres como Calimero. Tú lo que tienes que hacer es ser feliz, lo que te pide tu corazón. Realízate. Tenemos que buscar a Dios para hacer su voluntad, pedir su consejo y aceptar su dirección. Apoyarnos ¿en qué? Siempre en la palabra de Dios. Apoyarnos siempre en la palabra de Dios. Mira, cuando nuestra vida esté fundada en la palabra de Dios, habremos edificado sobre la roca. Aquel que oye mis palabras y no las hace es como el que edifica su casa sobre la arena. Cuando viene la tormenta y se derriba todo y se deshace todo, entonces ¿qué vas a echarle las culpas al arquitecto si el arquitecto has sido tú, que has edificado sobre la arena en vez de edificar sobre la roca? Porque no has aceptado las palabras que Dios ha tenido para ti. Apoyarse en la palabra de Dios. Se trata de no guiarnos por nuestra propia opinión. Qué difícil es, para los que somos así duros de cabeza, duros de cerviz, dejar de lado nuestra propia opinión. Qué complicado resulta a veces, Somos más duros. Somos, como dice el Salmo 32, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y cuando Dios nos pone el cabestro y el freno, entonces nos duele porque... Pero dice Dios: es que si no, no te acercas. Es que si no, no haces mi voluntad. Es que si no permito que las cosas te vayan mal, ¿cómo te vas a volver a mí? Es que yo creo que Dios usó lo que a David le pasó en Siclag para que David se fortaleciera en Dios. Porque David estaba andando en sus propias fuerzas. David estaba diciendo: tengo que salvarme. Había huido de Saúl, pero se había metido en la boca del lobo. Se trata de no guiarnos, no se trata de guiarnos por nuestra propia opinión. Se trata de poner por delante de nuestras propias consideraciones o deseos. Qué difícil es cuando deseamos algo, cuando anhelamos algo. Qué difícil es cuando se nos ha metido en la cabeza, iba a decir cualquier cosa, cuando se nos ha metido en la cabeza: necesito ganar dinero, tengo que trabajar, sí o sí, tengo que trabajar. Qué difícil es cuando se nos mete en la cabeza: me tengo que comprar un coche. Qué difícil es cuando se nos mete en la cabeza: me tengo que casar. Qué difícil es cuando se nos mete en la cabeza eso que tú sabes que se te ha metido en la cabeza. Qué difícil es cuando se nos mete en la cabeza algo que no hay manera de que salga. Poner por delante de nuestras propias consideraciones o deseos lo que Dios dice respecto de nuestra vida.
Si no tienes el sí de Dios, no sigas adelante, por mucho que te guste o te parezca conveniente o necesario. Necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. Fijaros, David, lo natural para David como soldado, me han atacado, él tendría que haber contraatacado. Lo natural para David es decir, vamos a por ellos, nos las van a pagar todas. David como soldado habría contraatacado sin preguntarle a Dios. Pero se trata de llegar al punto de entregarnos a Dios, de entregar todo a Dios. Se trata de llegar al punto de entregarle todo a Dios, de entregarle mi vida, de dejar de reaccionar frente a las circunstancias de mi vida, de dejar de reaccionar frente a lo que continuamente me está pasando, de dejar de andar por lo natural. Nada se hace porque se hace. En la vida se puede hacer las cosas porque se hace, porque así se hace, porque es lo normal. Pero nosotros ya hacemos las cosas porque Dios nos guía a hacerlas. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero el que sigue a Dios es como el viento, es llevado por el viento del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Ahora se actúa bajo la dirección de Dios y bajo la dirección de Él. Él es el director de nuestras vidas. Y qué bueno que cuando Dios nos da algo que hacer, cuando Dios le dice a David, persíguelos, le dice, lo que tienes que hacer es perseguirlos, porque los vas a alcanzar. Cuando Dios nos da una palabra para actuar, siempre nos da una palabra de recompensa, una promesa, porque ciertamente los alcanzarás. También nos da una promesa asociada a la instrucción que nos da. Ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mira, la palabra de Dios establece una forma de actuar y da una recompensa siempre por obedecerla. Y todo eso, tanto la forma de actuar, lo que la palabra nos indica que tenemos que hacer, unido a la promesa que va asociada a esa orden o a esa instrucción, todo eso cuando llega nos acerca a la meta del destino que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Ahora, lo primero es esto, es sencillo, es fácil, es buscar a Dios, es buscar su palabra, es obtener de Él una palabra directiva y obtener de Él el premio a la obediencia de esa palabra. El segundo paso en este proceso de la vida de David está en los versículos siguientes, 9 y 10. Dios le dice, sí, persíguelos, síguelos, los vas a alcanzar, los vas a librar. Versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Cuando Dios dice algo hay que hacerlo. O sea, esto es de cajón, esto es automático, esto tendría que ser así. Dios le dice, tira, ponte en marcha. Entonces David, ¿qué hizo? Se puso en marcha. La obediencia a Dios siempre va a ser nuestra mayor fortaleza. Cuando nosotros obedecemos a Dios, eso nos va a dar seguridad, nos va a acercar al propósito, nos va a llevar hacia adelante. Eso es lo que va a llevar nuestras vidas adelante. La obediencia a Dios. Fijaros, mirad, si podéis contemplar el ejército de David, con esos 600 hombres, marchando en la plena voluntad de Dios. Mira, no habría nadie que se les podría oponer. No habría nadie que se les podría oponer. De igual manera, no habrá nada en este mundo, ni fuera de este mundo, que pueda detenerte a ti o que pueda detenernos a nosotros cuando caminamos en la voluntad de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nada nos va a detener. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo hemos cantado esta mañana. Nada
se nos podrá oponer cuando caminamos en la voluntad de Dios? Cuando caminamos en la voluntad de Dios somos el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Ahora, nada se les podía oponer, pero llegaron ante el primer obstáculo, el torrente de Besor. Tuvieron que cruzar el torrente de Besor, una palabra que significa frío, fresco en hebreo. Estamos tan emocionados, hemos recibido la palabra de Dios, salimos adelante con todo. ¡Ah, venga! Dios está por nosotros. Pero hay que afrontar los momentos de frialdad. La frialdad espiritual. Tuvieron que cruzar el torrente de Besor. Y ahí se quedaron 200 hombres. Eran 600 y se quedaron 200. O sea, ahí perdió David un tercio de su ejército. Que cansados no pudieron cruzar la primera dificultad. Nos equivocamos cuando pensamos que todo será de color de rosa por haber tenido un buen rato delante de Dios. Qué bueno es cuando nos apartamos de todo y nos vamos a buscar a Dios y tenemos un buen rato en la presencia de Dios. Esto tú lo debes de haber experimentado muchas veces en tu vida. Si no lo has experimentado, escúchame, a ti te falta lo mejor de lo mejor. Eso está claro. Qué bueno es cuando hemos experimentado la presencia de Dios, Dios nos ha hablado, pero esto no significa que a partir de ahí todo vaya a ir rodado, como de color de rosa, todo el monte es orégano, ni mucho menos. Esto no significa que todo va a ser de color de rosa porque hemos escuchado una buena palabra de Dios que nos ha animado. Sí, vamos a vencer. Dile al que tienes al lado, voy a vencer, tú vas a vencer. ¡Oh! Todos vencedores, todos. ¡Grito de júbilo! El domingo vencedores, el lunes derrotados en el trabajo. Porque llega el jefe y te dice, ¡ah! ¡Que has llegado 5 minutos tarde! Y claro, es que has llegado 5 minutos tarde. ¡Ay! O por haber tenido un momento espiritualmente significativo en su presencia. Qué bueno es todo esto, pero esto no garantiza que todo vaya a ser fácil. No será fácil y hay que superar las dificultades. Si hay algo que a mí, iba a decir me repatea, pero no es que me repatee, es que si hay algo que a mí me ha marcado, es que por 3 profetas diferentes con respecto a lo que Dios puso en mi corazón con esta palabra, que era la iglesia. O sea, yo me encontré sin iglesia y para mí la iglesia era mi vida. Una serie de circunstancias, una serie de problemas, falta de madurez en mi vida, falta de saber hacer las cosas bien en mi vida, no culpo a nadie más. Creo que era común en todos, pero también en mí. Falta de saber tomar una responsabilidad sobre mi propia vida y sobre la de los míos. Y me encontré sin iglesia. Y se me hundió la vida, se me vino el mundo al suelo. Para mí mi vida era la iglesia. Y me encontré sin iglesia. Para mí mi vida era Siclag. Y me encontré sin Siclag. Para David su vida era Siclag. Y se encontró sin Siclag. Y Dios me habló con esta palabra para que yo fuera adelante y lo persiguiera. Pero si hay algo que yo le digo, Señor, ¿por qué por 3 profetas diferentes? Profetas comprobados, personas que tienen el don de profecía y personas que conocéis muchos y 3 personas que me han hablado directamente y los 3 me han dicho que iba a ser difícil. Digo, podía haber sido un poco fácil. Podía haber sido un poco fácil, claro, es difícil. Yo creo que, claro, Dios me conoce y como sabe que soy un patán y no sé hacer las cosas bien, por eso es difícil. Y se ve que Dios dijo, va a ser difícil, es difícil, contigo va a ser muy difícil, porque tienes que espabilar mucho todavía, zoquete. Dios me dijo, es difícil, y me lo ha dicho por 3 veces. Es difícil.
No es suficiente que Dios te diga, persíguelo porque lo vas a alcanzar. Ah, me aferro a eso, me agarro a eso. Me agarro a eso. Mira, es difícil, va a ser difícil, está siendo difícil. Ahora, después de la pandemia, más difícil todavía. Pero me da exactamente lo mismo. Yo voy a perseguirlo porque ciertamente lo voy a alcanzar y voy a librar a todos los cautivos que Dios tiene preparados para que yo los libre. Amén. Y voy a seguir adelante. Y voy a seguir adelante, voy a cruzar el torrente de Besor y todo lo que haya que cruzar. Y sé que va a ser difícil. Porque 3 profetas diferentes, Esperanza Carrizosa, Cindy Jacobs y Tom Maguire. Los 3 me han dicho que es difícil. Y que va a ser difícil. Y personalmente, que yo no sé, porque hay algunos que sí los conoces y son accesibles, hemos tenido accesibilidad con Tom, con Esperanza, pero Cindy Jacobs, que me profetice a mí personalmente en una iglesia en Valencia que estaba repleta de gente, que habría por lo menos 500 personas o 600, y que me diga, sí, tú, el de las gafas, y que me llame a mí. Ahora, yo fui todo el camino de aquí a Almansa diciéndole al Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, conduciendo. Señor, háblame, Señor, quiero que me hables, Señor, quiero oír tu voz, Señor, quiero que me hables. Todo el camino de Almansa a Valencia, Todo el camino, ni hablando con mi mujer, ni hablando con nadie. Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, orando. Señor, te pido que me hables, que no se te olvide. Yo quiero oír tu voz, que me hable. Me puse más pesado y más cansino. Se ve que el Señor dijo, venga. Le digo a Digi que mira, ese, el gordo de la gafa ese, que dile algo, anda. Me acordé de un hermano que me contó lo mismo. Dice que se pusieron una fila, había un ministerio profético, y él dijo, Señor, háblame, y quiero saber, no sé qué. Y cuando pasó el profeta, dice que pasó por todos, y a todos le hablaba, y él pasó de largo. Y él pasó de largo, y él decía, pues Señor, háblame. Y dice que cuando llegó al final, se dio la vuelta y dijo, y el Señor te dice, no me he olvidado de ti, y lloro por él y todo. ¡Qué bueno! Y me acordé de eso y yo todo el camino, Señor, háblame, Señor, háblame. Será difícil, el camino es difícil, no todo es fácil. No todo es de color de rosa, hay torrentes de frialdad. Hay momentos de frialdad que hay que atravesar. Se van a presentar obstáculos y dificultades que tendremos que superar. ¿Sabes lo que son los obstáculos? Una definición de obstáculo es lo que vemos cuando quitamos los ojos de nuestra meta. Un obstáculo es lo que vemos cuando quitamos los ojos de la meta. Si sabemos que Dios nos ha dicho, persíguelo porque lo vas a alcanzar y vas a librar a mucha gente y vas a tener la iglesia que tú has soñado, porque también es mi sueño. Obstáculo es lo que yo veo cuando quito mis ojos de esa meta. Fortalecerse en Dios no es rendirse ante la primera de cambio. Si realmente te has fortalecido en Dios, tú peleas contra viento y marea. Ahora, a veces que te has sugestionado, has pensado que te has fortalecido en Dios. Y lo que has hecho ha sido cualquier otra cosa. Fortalecerse en Dios es coger fuerzas para perseverar hasta el final. Fortalecerse en Dios no son solamente buenas intenciones, que sí que lo son. Hay que tener buenas intenciones, obviamente. Pero no quedarnos solamente en buenas intenciones, decir, Señor, háblame, voy a hacer lo que tú dices, y luego te olvidas. Fortalecerse en Dios es tener valor para comenzar, compromiso para continuar y persistencia para alcanzar. Es importante esto, lo repito, fortalecerse en Dios es tener valor para comenzar, compromiso para continuar, que es donde la mayoría de nosotros fallamos, y persistencia para alcanzar. Persistencia, porque hay que persistir, hay que llegar hasta el final. Si nos rendimos a medio, no hemos conseguido nada. El camino hacia adelante siempre va a contener algunos obstáculos que no todos podrán o estarán dispuestos a atravesar. En este camino hacia adelante hay cosas y gente que tendremos que dejar atrás. David siguió adelante a pesar
de dejar detrás de él un tercio de su ejército. 200 de los 600 hombres se quedaron porque estaban tan debilitados que no pudieron cruzar el torrente de Besor. Tercer paso en este proceso de la vida de David, versículos 11 al 15, dice: y hallaron en el campo, cuando pasaron el torrente de Besor, dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, David se encontró con un hombre que había participado en la destrucción de su aldea, de Siclag. Y estaba medio muerto, porque llevaba 3 días abandonado por su dueño, porque era esclavo de una amalecita, de los que habían atacado a la ciudad de Siclag. Y entonces le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Bueno, mira, el tercer paso en la vida de David es cuando se encuentran a este hombre solo, que está medio muerto, al que le dan de comer y de beber y lo alimentan hasta que se siente reanimado. Este hombre parece algo insignificante en el camino. No es lo que David está persiguiendo. David está persiguiendo a un ejército entero de amalecitas, no a un siervo de uno de estos hombres. No es lo que estamos buscando ni lo que estamos persiguiendo, pero es lo que Dios pone en nuestro camino para guiarnos hacia lo que estamos buscando. ¿Entiendes esto? Dios, cuando tú te pones en marcha, cuando tú estás dispuesto y comprometido a avanzar, cuando estás dispuesto a perseverar hasta el final, antes de que llegues al final, en medio del camino, Dios te pone a este hombre moribundo que va a ser la clave para que tú alcances lo que estás persiguiendo, lo que tienes que conseguir. Es la clave, es lo que te va a llevar o lo que nos llevará a lo que estamos buscando. David podía haber pasado de este hombre moribundo. Yo me acordaba de la parábola del buen samaritano. ¿Cuántas veces en nuestra vida religiosa pasamos de la gente que Dios nos pone? Y pasamos de largo y no les hacemos caso. No, estoy en mis cosas, estoy metido en mi mundo. Y Dios nos va a salir al camino específicamente con hombres, con personas, con hombres y mujeres, que van a ser clave para que alcancemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Puso a este hombre moribundo, que era el que aparentemente no servía, no tenía valor para David, pero sin embargo fue la clave para que David pudiera alcanzar al ejército enemigo, ¿no? Dios nos saldrá al paso con hombres en el camino. Es interesante que toméis nota de que este hombre no había comido en 3 días. Luego, al final de todo esto, haremos un resumen de toda esta serie de 3 días que salen. Hay un montón de cosas que suceden, que pasan al tercer día, en 3 días, etcétera, etcétera. Esto ya lo veremos, porque para mí es una declaración profética. Lo haremos en otra ocasión. Esto es parte de lo que Dios hace. Es lo que Dios prepara en tu vida. Y el resultado final de lo que Dios tiene preparado para mi vida y para tu vida va a depender de lo que nosotros hacemos con eso. Va a depender de lo que nosotros hacemos con eso que Dios ha preparado para nosotros. Os insisto, este hombre fue la clave para conducir a David y a sus hombres al campamento de los amalecitas. David se hubiera vuelto loco buscándolos por el desierto. Sin embargo, este hombre sabía dónde tenía el campamento.
y los condujo hacia el campamento. Nunca podremos enfatizar suficientemente lo importantísimo que es lo que hacemos mientras estamos en el camino hacia nuestro propósito. Mientras estamos en el proceso de alcanzar la promesa de Dios. Es importantísimo lo que hacemos mientras tanto. Desde el punto en el que hemos salido hacia adelante hasta el punto en que todavía no hemos llegado, es importantísimo todo lo que hacemos en ese trayecto. Por eso Dios dice, enderezad las rodillas cansadas, no permitáis que lo cojo se salga del camino. Esforzaos, seguid adelante. Es importantísimo lo que hacemos en ese proceso, en ese camino. ¿Por qué? Porque en ese camino van a venir problemas, dificultades, adversidades, cosas que parecen insignificantes, pero tenemos que vivir alimentando la esperanza y haciendo crecer la fe. Estas cosas suceden para que alimentemos nuestra esperanza y hagamos crecer la fe. Cosas pequeñitas, cosas insignificantes. Una mujer a la que le das una palabra de Dios, alguien. Cosas que nos van a hacer alimentar nuestra esperanza y crecer nuestra fe. Hoy dice Zacarías 4:10, no menospreciando el día de las pequeñeces. Pero es que fíjate, llevamos ya 13 años y fíjate cómo estamos. Encima, después de la pandemia esta, no menospreciando los días de las pequeñeces. Jesucristo enseñó en Mateo 13, versículos 31 al 32, dice, porque el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, pequeñito, 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 que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mira, todo en el reino de Dios, todo en el reino de Dios empieza siendo fieles en lo poco. Todo en el reino de Dios empieza siendo fieles en lo poco. La fidelidad en lo poco que Dios pone en nuestra vida es lo único que nos llevará a lo mucho que Dios pondrá en ellas. La fidelidad en lo poco que Dios pone en nuestras manos es lo único que nos llevará a que nuestras manos se llenen de lo que Dios quiere hacer rebosar y hacer abundar en nosotros. Y finalmente el cuarto paso en este proceso de la vida de David está en los versículos del 16 al 20. Después de atender a este egipcio siervo que estaba moribundo, dice la Escritura, lo llevó pues, y he aquí que todos los amalecitas, el ejército, los que habían destruido Siclag, los que habían robado a todo el Negev de Judá, a toda la tierra de los cereteos, etc., dice, estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y es que fueron porque sabían que los filisteos y Israel estaban enfrentados en una batalla en el monte Gilboa. Entonces dijeron, ahora están todas estas ciudades sin protección, vamos nosotros y robamos lo que nos dé la gana. Y así lo hicieron. Y estaban haciendo fiesta, estaban borrachos, comiendo, bebiendo, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo
de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y lo dejamos aquí, luego seguiremos. Cuando el enemigo está haciendo la fiesta de tu desgracia, es cuando llega el momento de tu victoria. Cuando el enemigo está festejando que te ha vencido, que te ha sacado todo, te ha robado todo, es cuando más cerca está el momento de tu victoria. Llega el momento de recuperar todo lo robado y de luchar por la victoria total. Mira, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a permitir rescatar todo lo que te quitaron. Y esta palabra Dios me dijo: vas a poder rescatar todo lo que te han robado, sueños, ilusiones, esperanza, futuro e iglesia, y aún te lo devuelve multiplicado. Si tú crees esta palabra, todo lo que te ha sido robado, Dios te lo va a devolver y además aumentado. Tú lo vas a conseguir recuperar. La promesa que Dios le dio a David se cumplió a la perfección. Ahora, David no se sentó en una silla y dijo: vale, Señor, me has prometido esto, vale, cuando quieras lo haces. Bien, es un buen momento, empieza cuando quieras. Dios cumplió su promesa, pero David se tuvo que poner en marcha. Dios usó las acciones de David para que sus promesas se cumplieran. La promesa de David, dicho de otra manera, no excluía la cooperación de David. Es decir, la promesa de Dios invitaba a David a cooperar. Las promesas de Dios nos deben de mover a actuar para conseguirlas. Una promesa de Dios no se va a cumplir automáticamente. Si tú no te pones en marcha, no se va a cumplir. Lo siento. Ahora, si tú te pones en marcha, la promesa de Dios se va a cumplir. Sí o sí. Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. Pero las promesas de Dios requieren nuestro cumplimiento. Tú vas a ser un hombre preparado, no sé qué, da igual. ¿Y tú no estudias? ¿Tú qué vas a conseguir? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque yo te voy a dar toda la tierra, te la voy a entregar. Ahora tú esfuérzate y sé valiente. Es decir, tú entra y saca la espada. ¿A quién tengo que cortarle el cuello? En el nombre de Jesús. Si tú no te pones en marcha, las promesas de Dios no van a venir lloviendo del cielo para llegar a donde tú estás sentado, en tu sillón. Tú estás allí con el mando a distancia y dices: voy a apretarle a la promesa número 1. La promesa número 1 que Dios me dio, ya viene. Pues no funciona así. Spurgeon, enseñando sobre este mismo texto, dijo: hermano, usted tendrá que esforzarse y trabajar para liberarse de todas las deudas y los problemas. Y así el Señor escuchará sus oraciones. La regla es confiar en Dios para destruir a los amalecitas y después marchar tras ellos e ir a por ellos como si todo dependiera de usted. Dios te dice: sí, persíguelos, lo vas a alcanzar, vete a por ellos. Pero tú tienes que decir: Señor, voy en tu palabra, voy en tus fuerzas, confío en que tú me los vas a entregar. Ahora, yo voy a por ellos y me pongo en marcha con todo lo que tengo y lo que soy. Las promesas que Dios te ha dado, tú tienes que perseguirlas. Yo aquí me acordaba de la parábola que Jesús enseña en Lucas 18, versículos del 1 a 8, sobre la viuda y el juez injusto. Yo creo que esta palabra nos describe a nosotros y describe lo que Dios quiere que hagamos. Es como un símil de lo que puede ser nuestra lucha contra los amalecitas. Esta mujer iba al juez: Señor, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez, al final, que era un juez injusto, le dijo: me estás dando tanto la tabarra, me estás mareando tanto, que al final te voy a hacer justicia de tu adversario para que me dejes tranquilo. No ya porque te corresponde la justicia, sino para que no tengo ganas de verte más ni de oírte más, para que me dejes tranquilo. ¿Cuánto has luchado por las promesas que Dios te ha dado? Hasta que Dios te ha dicho: oye,
¡Qué pesado que eres! Toma, 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 toma y cállate. Anda, vete a darte una vuelta por ahí, que me estás cansando. Menos mal que Dios no es así, ¿no? Pero Dios se pone como ejemplo en ese juez injusto. Claro, Dios dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que es un Dios justo, un buen Padre. Esto es un símil de nuestra forma de pelear y luchar espiritualmente. Guerra espiritual no es levantarse contra fantasmas, demonios y demás. Guerra espiritual es ir al trono de Dios. Guerra espiritual es pelear y perseguir lo que el enemigo nos ha robado. Debemos aprender la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesucristo les enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa orar siempre y no desmayar? Pues significa orar siempre y no dejar de orar nunca hasta que consigues lo que estás orando. No desmayar es no parar hasta que consigo por lo que estoy orando. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, los que claman a Él algún día de vez en cuando, no es lo mismo, ¿verdad que no? Se tardará en responderles. Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia. Mira, debemos de perseguir lo que el diablo nos robó. Debes de perseguir todo lo que el enemigo te ha quitado. No renuncies a nada. Pelea para reinar, porque Dios te quiere hacer rey y sacerdote en su reino. Pelea para reinar. Pelea para reinar en tu vida. Pelea para reinar sobre las circunstancias de tu vida. Pelea para reinar sobre todo lo que Dios te ha entregado y sobre todo lo que Dios te quiere entregar. Pelea para reinar y gobernar sobre todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. O nadas o te hundes. Ninguno de nuestros enemigos, ni el diablo, ni el mundo, ni la carne, van a firmar nunca un tratado de paz con nosotros. Ninguno. Ellos van a estar siempre en pie de guerra. No van a enterrar el hacha de guerra. No van a fumar la pipa de la paz. Si algún día fumas una pipa, igual lleva alguna cosa rara. Pero la pipa de la paz no va a ser. David recuperó todo y consiguió un gran botín. Qué bueno que David recuperó todo y consiguió un gran botín. Dios le dio una victoria completa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves? Porque David se fortaleció en Jehová su Dios. David consultó a Jehová. David hizo lo que Dios le dijo que hiciera y mostró interés y bondad inesperados para con otros. Repito, Dios le dio una victoria completa porque David primero se fortaleció en Jehová su Dios, luego consultó a Jehová e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y además porque mostró interés y bondad inesperados para con este hombre egipcio. Puntos clave, resumen de todo. Fortalecernos en Dios. Primero. Buscar su dirección. Segundo. Honrar su palabra. Tercero. Obediencia perseverante. Cuarto. Fidelidad en lo poco. Quinto. Son 5 principios importantísimos y vitales para recuperar el propósito original de Dios para nuestra vida. Repito, fortalecernos en Dios, buscar su dirección, honrar su palabra, obediencia perseverante y fidelidad en lo poco. Esos son los 5 principios importantísimos, vitales, diría yo, claves, para que nosotros podamos recuperar el propósito original de Dios para nuestra vida. Y como siempre digo, si David lo consiguió, tú y yo también lo lograremos. Porque Dios es el mismo y Él no cambia. Él no hace acepción de personas. Él no quería más a David que te quiere a ti. Fíjate que el nombre de David significa amado. Tú eres tan amado por Dios como David. Yo soy tan amado por Dios como David. ¿Tú que me estás escuchando? ¿Eres tan amado, tan amada de Dios como David? Si tú haces lo mismo que David, Dios te responderá a ti igual que le respondió a David. Porque para Él no hay acepción de personas.
Por esto me encantan todas las historias bíblicas de los hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, un trato con Dios, una historia con Dios. Porque si yo soy igual que ellos, Dios me va a responder a mí igual que a ellos. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén para nosotros. Porque las cosas que les ocurrieron a ellos están escritas y son ejemplo para nosotros. Si David lo consiguió, yo tengo una buenísima noticia para ti. Tú lo vas a conseguir. Yo lo voy a conseguir. Nosotros lo vamos a conseguir. ¿Amén? ¿Lo crees? Nos pondremos en marcha y cruzaremos todos los torrentes de Besor y nos encontraremos señales de Dios en medio del camino que sabremos interpretar y aceptar. Y trataremos bien a esos siervos egipcios que nos encontremos, etcétera, etcétera, etcétera. Seremos fieles en lo poco y Dios nos pondrá sobre mucho. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra que entiendo que es actual y es para hoy. Esta palabra me animó en un tiempo, Señor, un tiempo pasado. Pero esta palabra tú la estás trayendo de nuevo, la estás haciendo rema, la estás haciendo viva en nuestras vidas, en mi vida de nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de la dificultad, Señor, estamos dispuestos a caminar, a perseguirla, a conseguir y a luchar por todo aquello que tú nos has dado, nos has entregado. Ya lo tienes preparado, Señor. Aún puede parecer que el enemigo está celebrando la victoria sobre nuestras vidas, se está riendo de nosotros porque ha conseguido tumbarnos. Señor, pero nos levantamos en tu nombre. 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levanta. Nos levantamos en tu nombre y vamos de nuevo adelante. Perseguimos todo aquello que tú has preparado para nosotros. Tu destino, lo que tú has preparado, el propósito al cual nos has llamado. Gracias, Padre, Señor. Ayúdanos a pasar esos torrentes de frialdad. Ayúdanos a superarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Nos has dado valor para comenzar, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a estar comprometidos a todo lo largo del camino, Señor. Un compromiso verdadero para continuar, para no parar, para seguir adelante, Señor. Una persistencia hasta alcanzar lo que tú tienes preparado, Señor. Que los obstáculos no desvíen nuestra vista de las metas, de la meta que tú has trazado, del destino al que nos has llamado a alcanzar. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, Señor. Todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos, tú lo que nos has dado, que seamos fieles delante de ti, Señor. Con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestro dinero, con nuestros talentos, con nuestra entrega, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra familia, Señor. Que seamos fieles con todo, fieles en lo poco, Señor, para que tú aumentes lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo harás, Señor. Tú nos traerás las conexiones adecuadas, las conexiones correctas. Tú pondrás, Señor, esos hombres moribundos, eso que aparentemente no sirve para nada, pero será lo que nos hará alcanzar lo que tú has prometido para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entenderlo y a verlo, Señor. Y ayúdanos a responder delante de esto. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos ponemos en marcha para perseguir estas promesas. Señor, nos fortalecemos en ti, buscamos tu dirección, honramos tu palabra. Obedeceremos hasta el final, Señor. Seremos fieles en lo poco. Gracias, Padre, por enseñarnos cómo recuperar todo lo que hemos perdido. En el nombre de Jesús. Gracias porque lo lograremos. Tú y yo lo lograremos. Tú lo lograrás. Yo lo lograré. En el nombre de Jesús.
Que Dios os bendiga y os dé fortaleza en este día. Que tengáis un buen domingo y una muy buena semana. Dios os bendiga y os llene de bendición.